Para trabajar con el método de mallas hay que dibujar las corrientes de lazo cerrado que se van a estar proponiendo, además de referenciar los voltajes. Aquí yo estoy diciendo que las corrientes de malla van todas en el sentido horario, y los voltajes que recaen en las resistencias quedan referenciados de tal manera que queda el signo positivo por el terminal en donde está entrando la corriente, y por el terminal donde sale dicha corriente, pues le doy el signo negativo. Ahora, dicho eso, se puede ver que existe una fuente de corriente que está en medio de dos mallas, en medio de esta y en medio de la de acá. Cuando eso se presenta, decimos que tenemos a una supermalla, ya que para el análisis lo que tenemos que hacer es eliminar temporalmente a dicha fuente. Y ante esto se forma una malla mucho más grande, de ahí viene el nombre de superlazo. Ahora se aplica la ley de voltajes al superlazo que se ha creado, y estamos representando los voltajes presentes en cada resistencia como el producto del valor de dicha resistencia por la corriente que la está atravesando. A esta resistencia solo la atraviesa la corriente 1, y a la resistencia de 16 kilo la está atravesando la corriente 2. Entonces aquí están expresadas esos voltajes. Ahora cuando llegamos a la resistencia de 6 kilo, pues se puede ver que está siendo atravesada por la corriente de malla número 2 y la corriente de malla número 3. Entonces para representar ese valor de voltaje hay que multiplicar a la resistencia por la corriente de malla número 2 y la corriente de malla número 3. Pero primeramente se escribe a la corriente de malla número 2, ya que esta es perteneciente a la malla que se está analizando, en este caso es el superlazo. Y le estamos restando la corriente de malla número 3, ya que esta viene en dirección contraria a la corriente número 2, que es la que le estamos dando la preferencia. Si a la corriente de malla número 3 yo la hubiera propuesto en el sentido antihorario, o sea que viniera así, pues estaría atravesando la corriente de esta manera y ambas corrientes estarían apuntando hacia abajo. Entonces la expresión de voltaje tendría que cambiar a la suma de las corrientes multiplicada por el valor de la resistencia. Ahora, otra forma de poder ver o entender por qué se están restando las corrientes es por esto. La corriente 2 viene hacia abajo y la corriente viene hacia arriba, la corriente 3. Esta deja referencias de voltaje más menos y la corriente 3 deja referencia de voltaje contraria al de la malla, al de la corriente de malla número 2. Entonces es por eso que se hace esa resta. Nuevamente, si la corriente número 3 viniera opuesta, pues dejaría referencia de voltaje más menos. Y como esta referencia está coincidiendo con la de aquí, se tendrían que sumar las corrientes. Entonces así ya quedan expresados los voltajes en cada resistencia. Y lo que se hace es agrupar los términos semejantes. Aquí se tiene solamente a la corriente 1 siendo multiplicado por el valor de 5 kilo ohm. Y ahora hay que buscar los términos agrupados con corriente número 2. Aquí se tiene 16 veces y aquí 6 veces. Entonces 16 más 6 nos arroja el 22 que está aquí. Ahora se tiene solamente a la corriente número 3 siendo multiplicada por el valor de 6 kilo ohm y esta viene acompañada de un signo negativo. Es por ello que aquí se escribe este menos 6 veces la corriente y 3. Entonces, esta es la ecuación correspondiente al superlazo. Ahora se va a analizar a la malla número 3, que es la de aquí. Y para representar los voltajes en dicho lazo, se hace lo siguiente. Primero se tiene a esta resistencia, que está siendo atravesada por la corriente 3 y la corriente 2. Ahora va a pasar lo contrario a lo que sucedía hace unos momentos. Se representa ese voltaje como el producto de la resistencia por la corriente número 3, porque esta ahora va a ser la que va a llevar la preferencia, pues es correspondiente a la malla que estamos analizando. Entonces sería resistencia por corriente 3 menos la corriente de malla número 2, ya que viene opuesta a cómo está dada la corriente número 3. Ahora lo que queda es representar el voltaje que recae en esta resistencia, y aquí viene escrito. Enseguida se agrupan los términos semejantes. Aquí se tiene solamente la corriente 2 siendo multiplicada por este valor de resistencia, y queda este término con el signo negativo. Finalmente vamos a agrupar los términos con corriente número 3. Aquí se tienen 12 y aquí se tiene a 6. Entonces 12 más 6 nos da los 18. Entonces esta es la ecuación correspondiente a la malla número 3. Hasta el momento se puede ver que tenemos a dos ecuaciones, pero hay tres incógnitas. Tiene la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Esto quiere decir que nos falta una ecuación más para poder completar o armar el sistema de ecuaciones que tenemos que lograr. Entonces es aquí a donde volvemos a restaurar la fuente de corriente y vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a ir al nodo de aquí o al nodo de acá para poder encontrar una expresión
que nos relacione a las corrientes de malla con el valor de esta corriente. Entonces, si me voy al nodo de aquí, se puede ver que está entrando la corriente de malla número 1 y está saliendo la corriente de malla número 2, pero también está entrando el valor de esta corriente dada por la fuente. Entonces voy a pasar acá y escribo lo siguiente. Ahora recordamos la ley de corrientes y decimos que la sumatoria de corrientes que está entrando a un nodo equivale a la sumatoria de corrientes que sale de este. Entonces escribimos lo siguiente. Corriente 1 más los 30 mA es igual a la corriente de malla número 2. Esto lo pasamos para que quede así. 30 mA es igual a la corriente 2 menos la corriente de malla número 1. Y pues 30 mA es equivalente a escribir 0.03 ampere. Esto igual a lo que se tiene en este lado de la ecuación. Entonces esta sería la ecuación que nos permitiría armar el sistema de ecuaciones. Si hubiera realizado el análisis en este punto, este nodo, pues se vería que tendríamos que llegar al mismo resultado. Y aquí ya se puede ver. Este es el nodo de aquí abajito. Otra forma de obtener esta relación es visualizando cómo vienen las corrientes de malla que hemos propuesto. Entonces esta es la corriente de malla número 2 y esta es la corriente de malla número 1. La de aquí pues es la fuente. Entonces como la corriente de malla número 2 va hacia la misma dirección que está esta fuente de corriente, pues vamos a decir que la fuente de corriente, que es igual a 30 mA, tiene que ser igual a la corriente que comparte su sentido. Entonces sería la corriente 2. Y le restaríamos la corriente que va opuesta a la dirección de esta fuente. Entonces sería la corriente I1. Así que esta sería la ecuación auxiliar o la ecuación de restricción. Aquí ya acomodé las ecuaciones y encuentro los valores para las corrientes de malla. La corriente número 1, corriente de malla número 1 es igual a menos 24 mA, la corriente número 2 igual a 6 mA y la corriente número 3 es igual a 2 mA. Ahora recordando lo que indica este signo negativo, pues puedo conocer que la corriente de malla número 1 que yo dije o propuse que iba en el sentido horario, pues en realidad va en sentido antihorario. Esta es la dirección en que en realidad está fluyendo. Es decir, que esta corriente que tiene un valor de menos 24 mA es equivalente a decir que viene en el sentido opuesto, pero que tiene el valor de 24 mA. Y con ello podemos encontrar lo que se nos pedía en la figura, que era encontrar el voltaje en la resistencia de 5 kΩ con esta referencia de voltaje más menos y la corriente I que está circulando o está atravesando por la resistencia de 12 kΩ. Entonces la corriente I es equivalente a la corriente de malla número 3. Y lo que queda encontrar sería el voltaje presente en la resistencia de 5 kΩ. Como me están pidiendo el voltaje con esta referencia, entonces me conviene utilizar a la corriente que viene en sentido antihorario, o sea que tiene el valor de 24 mA. Entonces lo que tendría que hacer sería multiplicar esos 24 mA por el valor de la resistencia, que son 5 kΩ. Esto me va a dar un valor de voltaje. Tener a 1 mA es equivalente a 1 por 10 a la menos 3. Y tener el valor de 1 kilo es lo mismo que tener 1 por 10 a la 3. Esto es lo mismo que tener 1 por 10 a la menos 3 sería 10 a la menos 3 y 1 por 10 a la 3 sería 10 a la 3. Entonces lo que hacemos, tenemos la misma base y lo que hacemos es sumar los exponentes. Tengo un menos 3 y le sumo un 3. Esto queda como 10 a la 0 y cualquier número elevado a la potencia 0 pues se sabe que es 1. Además, el prefijo mili también lo podemos pensar de esta manera. 1 sobre 10 elevado al cubo multiplicado por el prefijo que es el kilo, que sería el 10 elevado al cubo. Esto dividido en 1. Entonces, si multiplicamos esto, pues se puede ver que esto se elimina con eso. Bueno, se hace 1 y 1 sobre 1, pues nos sigue dando lo que es la unidad. Entonces, con ello nos damos cuenta que la unidad del volt no va a venir acompañado de algún prefijo. Entonces multiplicamos los 24 por los 5, que nos da 120 volts. Y esta sería la respuesta para el voltaje que nos están pidiendo aquí. Si quisiera conocer el voltaje que me están pidiendo aquí, pero utilizando a la corriente que yo propuse, que era la de menos 24 mA, pues tendría que hacer lo siguiente. Tendría que recordar lo que nos dice la ley de signo pasivo, que por donde entra la corriente siempre tiene que llevar el signo positivo. Si no sucede esto, tengo que multiplicar a la corriente por el valor de menos 1. Entonces aquí está pasando esto. La corriente está entrando por aquí,
pero no tengo la referencia de voltaje que debería de ser, ya que aquí tengo el signo negativo y la corriente siempre va a entrar por el signo positivo. Si no sucede eso, hay que multiplicar por el valor de -1. Entonces multiplicaría a estos menos 24 mA por el valor de -1. Y todo ello multiplicado por el valor de la resistencia, que eran los 5 kilo. Entonces menos por este menos me da un resultado positivo. Y esto ya sé que son los 120 volts. Ahora para comprobar resultados, pues voy a ir al simulador. Aquí el voltaje en la resistencia de 5 kilo es igual al voltaje que existe en el nodo número 3, que aquí el programa lo que está haciendo es medir el voltaje nodal número 3, que sería entre este punto con respecto a la referencia. Entonces, la resistencia número 1, su valor de voltaje es equivalente a 120 volts. La corriente de malla número 1 es la que está atravesando la resistencia de aquí, que serían los 24 mA. La corriente de malla número 2 sería la que está atravesando esta resistencia y tiene el valor de 6 mA. Y por último, la corriente de malla número 3 es la que está atravesando a la corriente de 12 kΩ y que tiene un valor de 2 mA. Esto es lo mismo que tenemos acá calculado.